Hora de iniciar este espacio aquí en Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar de libros, además con un escritor, pero además hombre ligado a las comunicaciones. Nos acompaña hoy día en este nuevo episodio de Hitos de la Historia que ustedes pueden escuchar en nuestras 25 plataformas o también ver a través de Facebook y YouTube. Guillermo Parvex, que es licenciado en comunicaciones, ha ejercido también como asesor comunicacional de diferentes empresas chilenas y extranjeras. Forma parte de la Academia de Historia Militar. En 2014, luego de años de trabajo de recopilación y revisión de manuscritos, publicó este libro que está acá y que vamos a hablar de él al final, por si acaso, un veterano de tres guerras. Pero hoy día lo que nos convoca es hablar de su trilogía mapuche, sobre todo de Asalto Final, este último libro que ha lanzado Guillermo Parvex, La conquista del Gulumapu. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Hola, muy bien, un millón de gracias por la invitación, pues. No, gracias a ti, además, para conversar de esta idea, y me gustaría iniciar esta conversación preguntando qué te llevó a escribir no solo Asalto Final, sino que son tres libros que están relacionados entre sí y que hablan sobre el pueblo mapuche y el Gulumapu. Y me gustaría que también me comentaras sobre el Gulumapu, este concepto que no sé si es tan conocido en nuestro país. Primero, lo que me llevó a interesarme en este tema, investigarlo muy a fondo, fue ir comprendiendo paulatinamente eh, que muchas de las cosas que a nuestras generaciones nos enseñaron respecto al pueblo mapuche eran muy tergiversadas. La verdad histórica, documentada, que está respaldada es muy distinta. Entonces eso me llevó a mí a seguir investigando, eh, impulsado por un colega periodista, colega escritor, que es Pedro Cayuqueo, un muy buen amigo, que él, digamos, en largas conversaciones me fue entusiasmando en escribir este primer libro, que era Frontera Sur, que posteriormente la editorial me pidió que lo hiciera una trilogía para abarcar toda la historia del siglo XIX y no dejarla truncada. Ese fue, digamos, el motivo de interés, de tratar de aportar un granito de arena para poder sacar a la luz la verdadera historia de lo sucedido en el Gulumapu. Y hablemos del Gulumapu. ¿Por qué el Gulumapu o no el Gualmapu u otros conceptos que se han utilizado? A ver, todos son válidos. Gulumapu es el territorio mapuche, históricamente concebido como tal por los mapuches y reconocido como tal por el Estado de Chile en el Tratado de Tapigüe del año 1825, que era el territorio que partía desde el río Biobío hasta el río Tolten por el sur, las cumbres más altas de la cordillera por el oriente y el Océano Pacífico por el poniente. Ese es el Gulumapu. Ahora, los mapuches originarios de Chile también atravesaron la cordillera y se establecieron en las pampas argentinas. Y ese territorio era conocido y denominado por ellos como Puelmapu. Y ambos territorios, el Puelmapu y el Gulumapu, reciben la denominación de Walmapu. Son tres términos que conviven, o sea, Puelmapu la parte del lado argentino, Gulumapu la parte del lado chileno y Walmapu todo el territorio de Pacífico Atlántico. Es interesante eso porque, de hecho, tú al inicio lo decías y lo has dicho en otra entrevista sobre esta historia oficial que muchas veces se llama sobre el pueblo mapuche. Hablemos de antes del estado, de que el Estado chileno se introdujera en el territorio mapuche. Hay mucha creencia de que el pueblo mapuche fue un pueblo guerrero y que estuvo constantemente en guerra. Tú de hecho dices que no es así y que hay un tema mucho más pacífico en la colonia o bajo el dominio español de lo que se cree, de lo que se cuenta. Claro, mira, nadie puede negar que el pueblo mapuche fue uno de los pueblos originarios más guerreros de América, mucho más guerrero que los incas, mucho más guerrero incluso que razas tan o civilizaciones tan avanzadas como los aztecas, etcétera. Pero fueron un pueblo guerrero
yo te diría desde la invasión hispana hasta aproximadamente, digamos, comienzos de 1700, fines de 1600, donde tras una serie de parlamentos y tratados entre la corona española y los líderes mapuche, se llegó a acuerdos y hubo una etapa de un siglo y medio, que no es menor, previa a la independencia de Chile, en la cual mapuches e hispanos, o criollos, chilenos, como quieran llamarlo, vivían en forma muy pacífica. Habían de repente escaramuzas, habían incluso algunas luchas entre las distintas secciones del territorio mapuche, pero eran menores y eran provocadas por los mismos problemas que hoy, ¿no es cierto?, enfrenta cualquier país del mundo en forma interna o externa. Pero los mapuches fueron un pueblo muy laborioso. La independencia de Chile sorprendió al pueblo mapuche en un pie económico extremadamente alto. Y, y, y eso llevó a que en las primeras décadas de posterior a nuestra independencia, hasta el año 1825-28, eh, la intelectualidad chilena de este país recién independizado ensalzaba al pueblo mapuche. Lo hacía notar como un pueblo bravo, fuerte, laborioso y noble. Y la mejor muestra de esto es que nuestro primer escudo nacional llevaba dos mapuches. Y nuestra primera bandera nacional también llevaba al mapuche y llevaba los colores del guñelfe, que el guñelfe es la verdadera bandera mapuche, no esta que hemos conocido en las últimas décadas, esta multicolor, que no es nada. El guñelfe es una bandera de un azul muy especial con una estrella blanca. Esa se usaba en los tiempos de que llegaron los españoles. Esa era la realidad del pueblo mapuche, un pueblo que yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que era un pueblo rico. Este gran intercambio, digamos, esta gran producción agrícola que tenían en el Gulumapu, en el lado chileno, eh, era una producción agrícola inmensa en trigo, papa, arvejas, avena, maíz. Y por el lado argentino, no había tanto cultivo, pero había una masa ganadera que se contaba por cientos de miles de cabezas de ganado vacuno, de equinos, etc. Y entre ambos lados de la cordillera existía el comercio, que era principalmente basado en el intercambio. Entonces, de aquí se les mandaba gran cantidad de trigo, de papa, etcétera, y de allá eso lo cambiaban por miles de cabezas de ganado. Por lo tanto, el mapuche del lado chileno era un pueblo agrícola y ganadero por excelencia. Ahora, eso se hablaba en todos los salones de Santiago hasta 1830-35. Eso se enseñaba en las escuelas de Chile y se enseñaba también de la gran productividad del pueblo mapuche. En esos años, la primera mitad del siglo XIX, Chile era un exportador de trigo. Exportaba trigo a California, principalmente, a Australia y a Nueva Zelanda. Y el 100% de ese trigo que se exportaba salía por Talcahuano y era exportado por las comunidades mapuche. Un poco más tarde, ya promediando 1850, ¿no es cierto?, viene la fiebre del oro en California y cientos de miles de mineros de todo el mundo se van a ese desierto a buscar oro y la única proteína que podían consumir era carne disecada. Y esa, ¿quién lo quiere? El charqui. Y el 100% del charqui que se vendía en California para cientos de miles de personas era elaborado por los mapuches y exportado a través de Talcahuano. Entonces era un pueblo riquísimo. Y ahí comienzan los problemas.
Claro, hay, de hecho, Asalto Final es justamente eso, el nombre no es algo casual. Está un quien, ¿no es cierto?, que es este protagonista del libro, su padre, Pedro Borges, y además está este momento en que Chile decide cruzar la frontera, explícitamente, por así decirlo. Em, ¿Era solamente un tema comercial, cruzar la frontera? ¿Era un tema también territorial o era un proyecto de futuro? Porque de esto no se habla mucho. Es decir, puede haber un proyecto de futuro también ocupando territorios, que es lo que han hecho las grandes potencias y los pequeños países. ¿Qué es lo que era Asalto Final, este cruce de frontera hacia los Mira, mapuches? eh, yo te diría que territorial, hablando del punto geopolítico, militar, no era. ¿Por qué razón? Porque en los tratados de Tapigui, cosa que se respetaba por ambos lados, eh, estaba totalmente autorizado el paso de tropas chilenas desde Los Ángeles, que era lo más cercano a la frontera, ¿no es cierto?, hasta Valdivia. Y tenían inmunidad las tropas chilenas y los caciques tenían la obligatoriedad de alimentar a hombres y bestias, decía el tratado. Y después eso se los cancelaba el Estado de Chile. ¿Mm? Y eso se cumplió sin problema. Estaba el paso abierto a las tropas. Había un tratado, dentro del tratado había un artículo que decía que en caso de ser Chile atacado por un foráneo, los mapuches concurrirían en apoyo del ejército chileno. ¿Eh? Y eso también estaba vigente. El correo, que era una cosa importante en esos tiempos, que el correo era generalmente de a pie, no tanto marítimo, entre la frontera y Valdivia, se hacía sin ninguna restricción. Lo que sí, el paso de chilenos estaba normado, igual como estaba normado el paso de mapuche. Si un chileno quería pasar al Gulumapu, tenía que tener un pasabante del comandante de armas de Los Ángeles. El pasabante era el equivalente a un pasaporte. Pero tú sabes que en muchos países no solamente exigen pasaporte, sino que exigen visa. Y en este caso también había una visa que era la aceptación, que era una carta que escribía el cacique mapuche al cual iba a visitar, o cuyo territorio iba a visitar este chileno, y eso se adjuntaba y podía cruzar las dos aduanas. La aduana del lado norte del Biobío, donde estaban los soldados chilenos, y la aduana del río sur del Biobío, donde estaban los huaychafes o guerreros mapuche. Teniendo esos papeles, y eso regía para los comerciantes que iban con tropilla, regía, excepto para los correos y militares, que esos tenían libre tránsito. Y a su vez tenían libre tránsito aquellos mapuches que iban en caravanas hacia Talcahuano a vender mercancía. Entonces, se vivía, había una convivencia muy pacífica y que se mantuvo no por un año, sino que hablemos, sumando el tiempo de los españoles, más el tiempo de ya Chile independiente, hablemos de un siglo y medio, toda una, toda una vida. Ahora, los apetitos por el Gurumapu no comienzan con una invasión militar. Ahí sí, Sí, ahí sí. los, Claro, los, ¿hasta de dónde hecho llegan? sí, tú lo cuentas ahí en el libro, este crecimiento del latifundio, pero que, claro, no es solamente chileno, es ya colonizar, porque vienen suizos, vienen alemanes, ¿o no? Pero eso es muy posterior. Lo primero fue el apetito que se abrió en principalmente fracasados agricultores chilenos, ¿eh? Agricultores que se habían empobrecido y que veían esa riqueza en el Gulumapu y empezaron a traspasar la frontera y burlando, digamos, las disposiciones vigentes que prohibían al Winca, al extranjero, comprarle tierra a los mapuches, se las arrendaban. Y aquí viene el principal engaño y el generador de todos los problemas. En los archivos de los juzgados de Los Ángeles, de Concepción, de Leu, hay cientos y cientos de archivos con las demandas contra los mapuches.
Y estas demandas eran todas del mismo tenor. Por ejemplo, yo pasaba al lado mapuche, siendo un chileno, y le arrendaba un terreno, hablemos de un terreno, un fundo, una hacienda, a un mapuche, y se lo arrendaba por 1.500 pesos anuales. Y se lo arrendaba por 2 años. Que eso no estaba prohibido, lo prohibido era comprar. Pero al cabo de 1 año y medio, este agricultor chileno iba a un tribunal de Los Ángeles con 2 testigos que los conseguía en la esquina del tribunal y le demostraba al juez que había hecho mejoras en el campo por 2.500 pesos. ¿Ah? Nadie verificaba si esas mejoras eran reales o no. La mayoría de las veces eran irreales. Eh, Construcción de canal de regadío, galpones, etcétera, pero no eran comprobables. Entonces el juez citaba al mapuche y le decía, antes de terminar el arriendo, tiene que pagarle a este señor 2.500 pesos. O sea, le tenía que pagar mucho más de lo que había ganado por el arriendo 2 años del terreno. Y como el mapuche no tenía dinero, el juez decretaba el embargo a favor del Winca. Y como el embargo del terreno era inferior al adeudado, ese mapuche tenía que empezar a pedirle a sus familiares que le anexaran más tierras para no quedar con la deuda y irse a la cárcel. Y así se fueron haciendo dueños de la tierra que por ley le estaba prohibido comprar. Hasta ese momento no había intervención militar de ningún tipo, sino que era esta intrusión comercial que lo fue mediante el engaño quitando tierra, y esto duró un par de décadas, hasta que los mapuches se empezaron, digamos, a hartar de esta situación y comenzaron a tratar de expulsar a estos usurpadores, y ahí el Estado de Chile reacciona con el envío de tropas. Eh, y además reacciona administrativamente rompiendo un tratado eh, entre dos naciones, porque el tratado de Tapigüe es un tratado que dice firmado a nombre de la nación de Chile por 3 o 4 personas y a nombre de la nación mapuche por 3 o 4 caciques. Por lo tanto, un tratado de carácter internacional, que si uno se apega a lo que es el tratado internacional, sigue vigente. Ahora, ¿cómo lo rompió el Estado de Chile este tratado? Mediante un decreto, lo que también es ilegal, y un decreto creando la provincia de Arauco, que no existía y que abarcaba todo el territorio mapuche. Entonces ahí comienza, al crearse la provincia de Arauco, comienza la toma de posesión del territorio mapuche, llevando la ley chilena, la administración chilena, etcétera, a la zona. Y ahí comienza esta guerra que dura con intervalos desde 1850 y tanto hasta, con potencia, digamos, guerrera, hasta 1881-82, o sea, 30 años. Esa es la historia de la que eufemísticamente en Chile se nos enseña a nosotros como la pacificación de la Araucanía, cuando en realidad fue la invasión de la Araucanía. Es interesante lo que dices tú, Guillermo, porque además la realidad, o sea, la actualidad, está relacionada justamente con esto. Algunos dicen, no, esto es historia, pasó el siglo XIX, etcétera, etcétera. Pero vimos lo que sucedió con el tema del primer proceso constitucional y por así decirlo, una búsqueda nuevamente de conocimiento y de información. Y puede que me equivoque, pero este libro es parte de esa revitalización de la memoria, por así decirlo. Porque como tú lo dices, no es solamente historia, sino que todavía estamos enlazados, es como un hilo que todavía nos aferramos al siglo XIX con algo que quedó como atrapado en el tiempo, ¿no? Es que cuando hay deudas pendientes, las cosas no se solucionan. Y el Estado de Chile tiene deudas pendientes con el pueblo mapuche.
Es una cosa que no podemos negar. ¿Eh? Negarlo sería demostrar solamente ignorancia. Las deudas existen, existe la apropiación indebida de tierra, eh, y fíjate que todo esto se podría haber evitado en el siglo XIX, cuando concluye prácticamente las operaciones militares con la fundación de Temuco, la ocupación de Villarrica, y el gobierno chileno le pide a los militares que le den una solución para los cerca de 100.000 mapuches que habían sobrevivido a la guerra. Y el ejército, el ejército del sur, que era el que operaba ya, elabora un plan que era el plan de grandes reducciones que se llamaba, que era tratar de mantenerle las grandes extensiones a los caciques principales y que ellos siguieran viviendo con su gente dentro de esas grandes extensiones, eh, donde pudieran ellos no solo subsistir, sino que vivir a como estaban acostumbrados, tener ganadería, tener agricultura, y que se rigieran por las leyes internas de ellos, pero a su vez que se supeditaran a las leyes chilenas fuera de las reducciones. Eh, Ese plan fue conversado por el comandante Pedro Cartes, que era uno de los redactores, con varios de los caciques mapuches que se mostraron totalmente de acuerdo. Y se elaboró un documento que se mandó a la moneda, o específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización, proponiendo esta salida. Y en Santiago se opusieron porque encontraron que era darles demasiado poder y que se necesitaban tierras para traer colonos de Europa. Por lo tanto, tomaron ¿no es cierto?, la propuesta hecha por los políticos chilenos a través del Congreso, que era reducirlo a estas pequeñas hijuelas donde apenas pueden subsistir, una economía de subsistencia, y rompiéndole todos sus esquemas organizativos tradicionales. Entonces el problema a lo mejor se pudo haber solucionado en 1882, pero la política eh, ligada, digamos, a los intereses económicos, se cerró esa posibilidad. Entonces yo creo que de repente sería injusto decir que no había otra solución, porque sí la hubo. Estamos conversando con Guillermo Parvex, que es autor de este libro Asalto Final, pero que además es autor de ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? El rey del salitre que derrotó a Almaceda, 1978, el año que marchamos a la guerra y la tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina. Hay algo que muchos dicen caracteriza a Guillermo Parvex, que es la construcción de las escenas. Y me interesaría saber cómo en esta trilogía buscaste información, buscaste datos para construir esa escena, porque están basadas en hechos muchas veces reales o históricos. Mire, la verdad es que hay una familia de ficción, que es la familia de Pedro Borges, sus hijos, su mujer, y el resto son todos personajes reales. Ahora, los diálogos de aquellos grandes caciques o toquis, yo los construyo en base a las cartas que ellos mismos escribieron o hicieron escribir, que hay cientos de cartas de distintos grandes loncos. Entonces es poner, digamos, lo que estaba en una carta, ponerlo en la boca de ellos, ¿ya? Que lo hace mucho más atractivo. Por algo, en diferencia a mis obras anteriores, que eran crónica histórica, aquí estoy en el terreno de la novela histórica. No de la historia novelada, que es algo muy distinto. En la historia novelada uno puede contar la historia como quiera, en cambio la novela histórica es historia pura con un personaje o dos o tres de ficción, como este caso. Y eso me permite a mí el acceso a cartas, el acceso a la prensa, a entrevistas que uno encuentra. Hay muchos documentos y cuando uno se pone a buscar los encuentra, y los encuentra en el Archivo Nacional de Chile, en Angol, en las universidades, etcétera. Y esos son los archivos que me permiten a mí describir las situaciones, establecer los diálogos, para que sean lo más certeros y lo más pegados a lo que fueron en su época.
Bueno, ¿cómo ha sido también el dar a conocer los libros, esta trilogía que tú decías? También el interés de la gente, porque no es solamente la historia en sí, sino es esto agregado, es decir, hay mucha gente que ni siquiera tenía idea de esta información. ¿Cómo ha sido también conectarse con gente que busca información, que lee generalmente, y otros que descubren a través de tu trabajo en esta trilogía el pueblo mapuche, la historia mapuche? Mire, esto ha sido un verdadero arcoíris. Eh, Desde gente que me acusa de, o me tilda de fantasioso, ¿eh? Porque todavía tienen muy pegada la imagen del mapuche borracho, ladrón, pendenciero y flojo. Aquellas que nos inculcó la intelectualidad chilena a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta ahora. Otras personas que realmente a través de las redes sociales me expresan los agradecimientos por haberles abierto eh, un poco su mente respecto a la realidad de nuestros hermanos mapuche, que ellos tenían otra verdad muy asumida y que esto les permite a ellos abrirse a una nueva visión, a una nueva imagen del mapuche. Otra gente que me lo ha agradecido porque han ido más allá. Después de leer mis libros, han hecho sus propias búsquedas, sus propias investigaciones y me las van compartiendo, me comentan y muy agradecidos porque les permite una nueva mirada. Esos son más o menos el feedback que yo he tenido con estos libros, desde gente muy agradecida a gente que dice que estoy hablando ignorancia o escribiendo ignorancia. Bueno, y no podemos dejar de hablar porque tenemos al autor aquí de este libro que está ahí, un veterano de tres guerras, que yo diría hoy día, bueno, el libro todavía sigue vendiéndose, es impresionante eso. Pero además porque marcó, por así decirlo, Guillermo Parvex marcó ese momento en que hubo un quiebre, en que la gente buscó el libro, lo sigue buscando y te transformaste en un bestseller. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esos primeros momentos que derivaron además en todos estos libros que hemos conocido después? Bueno, tiene su parte agradable y su parte también frustrante, porque ese libro se publicó el año 2014 y yo lo estaba tratando de publicar desde el año 2004. Y ninguna editorial de las que consulté se interesó por el libro, diciéndome que la historia no era un tema que estuviera presente en el interés de los lectores chilenos. Y fue tanto y tan reiterativo en distintas editoriales que yo asumí que eso era cierto. Hasta que por fin se interesa la Academia de Historia Militar en publicarme el libro y con una alegría tremenda se hizo la primera tirada de 2.000 ejemplares para venderlos en un año, que fue el compromiso, venderlos en un año para recuperar la inversión que había hecho la Academia, que no tenía grandes fondos ni grandes recursos. Y se hizo un lanzamiento interno, casi sin prensa, con amigos solamente. Y grande fue la sorpresa de ver que a las 2 semanas se habían vendido los 2.000 ejemplares. Entonces se hizo una segunda impresión de 1.000 y con eso ya quedábamos listos. Y así siguieron 18 impresiones, ya no de 1.000, sino que da 4.000, da 5.000. Y el libro se transformó mediante un boca a boca en un bestseller. Y, y estuvo, que lo digo con mucha alegría, estuvo 150 semanas consecutivas en el ranking de los libros más vendidos. 150 semanas, un año y medio. Fue realmente asombroso. Eh, yo, antes de ser publicado, ya tenía escrito otro libro, que era El Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico. Pero yo pensé, bueno, escribo demasiado mal que nadie me quiso publicar el veterano, y lo guardé ese libro, y cuando ya me hice conocido, eh, la editorial más importante a nivel global, que es Penguin Random, me llama y me pregunta si quiero escribir para ellos. Yo les digo, tengo un libro hecho, me dicen que se los mande y lo publicamos enseguida y de ahí no he parado. Ya llevo 11 libros con ellos. Pero lo que más me alegra de todo esto a mí no es tanto lo personal, sino que el veterano de Tres Guerras le abrió la puerta a una nueva fuente de la literatura histórica.
Y detrás mío aparecieron una serie de autores que les ha ido a todos bien, tanto con historia, crónica histórica o novela histórica, entre los que puedo mencionar a ver a Jorge Baradí, que publicó un año después que El Veterano, Waldo Parra, Carlos Tromben, eh, Rojas, etcétera. O sea, hay una serie de una vertiente que se abrió y efectivamente al público chileno todavía le interesaba la historia. Y eso quedó, digamos, el ariete, la punta de lanza, fue Un Veterano de Tres Guerras, que tal como dices tú, sigue el libro vendiéndose y es catalogado en estos momentos por los editores como un long seller. Guillermo, y volviendo a la trilogía mapuche, también hay, me imagino que hay una forma de escribir, eh, o mejor dicho, no sé si nos puedes comentar la forma que tienes tú para escribir, porque aquí también hay esas miradas que uno en el primer libro, que es El Veterano, uno toma el libro y claro, tú lo vas siguiendo, lo vas leyendo, pero nunca lo dejas, y en la mayoría de tus libros pasa lo mismo. ¿Cómo es tu opción para escribir? ¿Te sientas y escribes o documentas todo y te sientas a escribir al final o vas escribiendo mientras vas recopilando? Es una mezcla. Yo primero me fijo mentalmente qué es lo que quiero escribir y empiezo mi trabajo de investigación. Cuando ya estoy con la investigación armada, me pongo a escribir. Pero en la medida que escribo, van quedando vacíos. Y ahí sigo investigando sobre la marcha. Pero la forma de escribir mía no es ordenada. No es ordenada. Yo puedo pasar 2 días que no tengo ganas de escribir y no lo hago, y de repente puedo estar escribiendo 18 horas sin parar. ¿Ah? Todo depende de cómo uno se encuentre. ¿Ah? Pero a mí lo que me gusta cuando escribo es meterme dentro de lo que estoy escribiendo. ¿Ah? No es lo mismo que escribir una carta o hacer un comunicado. ¿Ah? Entonces no tengo una metodología muy estricta. Lo que sí en todo es investigo y después cuando ya tengo claro todo, me pongo a escribir. Pero a medida que uno escribe, van surgiendo interrogantes nuevas. ¿Eh? O te surge de pronto avanzar por un camino que no lo tenías pensado en un comienzo. Al descubrir de pronto archivos muy importantes que te transforman tu relato. ¿Y en qué estás ahora? ¿Viene algún otro libro? ¿Estás trabajando en algún proyecto? Sí, 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 sí. Si Dios quiere, para abril o para mayo vamos a tener mi próxima novela histórica, en la cual retorno a la Guerra del Pacífico, que es un tema que a mí siempre me ha apasionado mucho. Así que esa es una novela histórica que va a transcurrir, está transcurriendo en mi escritura en la Guerra del Pacífico, y espero que sea un aporte al conocimiento de ese conflicto, en una forma amena y al alcance de mucha gente. Así que en eso estoy trabajando ahora. Muy bien, pues Guillermo Parvex, autor de Asalto Final, La Conquista del Gulumapo, de otros libros, entre ellos el más conocido y más masivo, El Veterano de Tres Guerras, pero también La tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina, El Rey del Salitre que derrotó a Balmaceda y Quién asesinó a Manuel Rodríguez. Todos libros que pueden encontrar en Penguin Random House. Y Guillermo, un abrazo, gracias por el tiempo y éxito. Vamos a estar atentos entonces el próximo 2024 a esta nueva novela histórica sobre la Guerra del Pacífico. Oye, un millón de gracias por esta conversación tan amena y por la oportunidad de dar a conocer un poco el quehacer del escritor, que muchas veces es solitario. ¿Eh? Así que un millón de gracias a ti y mucho éxito. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo.